Hola, buenas tardes. En este momento estamos en una entrevista con David Salazar. Somos estudiantes de 4 semestres de Administración Pública. Estamos conformados por un grupo de 4 estudiantes, en el cual está Isabel Burgos, Daniel Felipe y Joyce Steven Hernández y Laura Ocampo. En este momento estamos con David, quien nos va a compartir de su experiencia como político, asesor y muchas otras dependencias que él en este momento nos va a ilustrar. Hola, un cordial saludo. En este momento me encuentro ejerciendo como asesor para la Cámara de Representantes en temas administrativos para la creación de política pública. También asesoramos la alcaldía de Anserma en temas de los consejeros municipales de juventud, enfocado en el estatuto juvenil. Y también me dedico al tema de veeduría y control ciudadano a los recursos públicos y su ejecución en toda la ciudad y en el departamento. Ahora, teniendo esto en cuenta, David nos va a responder unas preguntas que tenemos como estudiantes. Bueno, ahora para comenzar me gustaría preguntarle cómo se refleja la planeación estratégica en el fortalecimiento de la gestión pública, en los espacios o entidades donde usted haya tenido experiencia, David. Bueno, lo primero que uno debe saber es conocer el contexto, el territorio, el enfoque, la proyección que uno va a tener dentro de las actividades que va a desempeñar para poder generar una buena planificación. Sin planificación pues no hay fundamento para actuar, porque pues no habría la manera de uno entender el contexto del resultado. Uno no puede hacer por hacer. Dentro de lo público hay muchas ineficiencias, digamos, en ese tema de la planificación por varias aristas o por varios temas. Uno de ellos es los cambios de gobierno. Nosotros vivimos cada 4 años, o si lo vemos de una manera más territorial, cada 2 años cambios digamos, de políticas públicas, tanto nacionales como territoriales, y esos enfoques, cuando no hay una proyección y una planificación a corto, mediano y largo plazo, pues terminan siendo ineficientes y no generando ningún resultado. Eso se ve mucho en la función pública, por eso pues de ahí nacen las políticas públicas, que son a 10 años más o menos, y de ellas pues permite uno hacer procesos y no reprocesos. Muchas veces también hay que tener mucho cuidado en la planificación, es el tema de la duplicidad, que a veces dentro de las diferentes entidades, aún del mismo territorio, por ejemplo la alcaldía, pues hay dependencias, secretarías diferentes, pero hay sectoriales como juventud, adulto mayor, mujeres, inclusión, pero desde cada secretaría hacen actividades o proyecciones o estrategias o objetivos hacia la misma comunidad, pero pues termina generando duplicidad y duplicidad en el gasto, pues porque uno puede impactar a los jóvenes desde Secretaría de Educación, pero también lo hace Secretaría de Deporte, quizás con la misma actividad o el mismo objetivo. Entonces uno tiene que planificar muy bien para poder entender los resultados a futuro y que esos resultados puedan ser medibles y cuantificables, bien sea a corto, mediano y largo plazo, porque también cuantificables y cualificables, porque también hay unos impactos sociales que pues no se pueden medir, pero pues sí se pueden sentir, digamos, en el ámbito social de las personas o en el contexto social. Sí, okay. Hoy en día sabemos que la digitalización es un tema central en la gestión pública, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera cree usted que los procesos de planeación han permitido implementar herramientas tecnológicas que realmente mejoren la relación con el ciudadano? Hay varias, digamos que desde la experiencia podemos decir que como un 50%. Si hay unas plataformas que permiten, por ejemplo, digitalmente avanzar, una de ellas, por ejemplo, es ECOP, donde se sube toda la contratación pública del país, pero más allá de eso también tiene unas falencias, que es donde uno empieza a no poderle hacer seguimiento constante y real a cualquier contrato, a cualquier proyecto, y yo creería que con la modernización y el siglo que estamos viviendo, con el tema de inteligencia artificial y con el tema de las automatizaciones, es importante e imperante, para que los funcionarios públicos lo entiendan, que se empiecen a implementar, porque primero pues esto ahorra tiempo. Sí. Al uno ahorrar tiempo pues puede hacer más, y al poder hacer más pues va a terminar impactando a más personas. Hay fallas, pues hay unas cosas que funcionan, digamos, en el entorno de la digitalización, pero no es que estemos haciendo algo innovador o novedoso o vanguardista, estamos acomodados, digamos, esa es la palabra, en una zona de confort, donde con lo que hay ya se sienten satisfechos, y creo que no se está aprovechando las herramientas, por ejemplo, como la inteligencia artificial hoy en día, que podría servir para muchos reprocesos que se presentan en la función pública, no solamente a la hora de una contratación, sino a la hora de prestar un servicio a la comunidad, a la hora de activar. Por ejemplo, en Colombia es irónico que no tengamos un sistema integrado de sistema de salud bancario,
de vivienda, que termina integrando como un solo perfil. Existe en las redes sociales, pero no existe en lo público. Y yo creería que ahí es donde deberíamos enfocarnos, pues porque usted tiene que ir a tal entidad para sacar tal documento, pero luego tiene que ir a otra entidad o simplemente navegando tiene que ir a tal página, y eso genera retroceso, eso genera también pérdida de tiempo. Y cuando uno mejore eso, pues va a haber eficiencia. Al haber eficiencia, pues yo creo que se puede corregir a tiempo a veces situaciones que se ven en lo público que terminan por falta de información generando escándalos o generando malas acciones dentro de lo público. Ok, gracias. Sabemos que un aspecto importante de la planeación es la participación de la comunidad. Ahora, en su experiencia, ¿cómo se logra incorporar la voz de los ciudadanos, en especial la de los jóvenes, dentro de los planes, los procesos de planeación? Hay varias partes que, digamos, enfocado al tema de los jóvenes, busca esa representatividad. Por ejemplo, cuando se están armando los planes de desarrollo, ahí es donde entrarían a funcionar esos subsistemas de participación juvenil que están en el Estatuto Juvenil o en la Ley 1885, como las plataformas de juventudes, los consejeros municipales de juventud, las prácticas organizativas, las organizaciones formales o informales que existan. Creo que esos son los primeros llamados. ¿Cuál es el problema? Pues que no están articulados o no están funcionando. ¿Por qué? Por una apatía que hay sobre la función pública y sobre el tema político. Vemos que el primer reto para poder llegar a esos escenarios, que no solamente es en el sector juvenil, sino en toda la sociedad, es esa apatía y ese rechazo que hay hacia la función pública, porque muchas veces no se hace abierta al diálogo. Digamos que hay una visión del gobernante de turno y a veces lastimosamente esa visión es impuesta hacia las necesidades reales de la comunidad, porque hay unos intereses detrás que, digamos, no vamos a profundizar en eso. Pero si se realizaran unas actividades realmente de cara a la comunidad, construyendo planes de desarrollo, construyendo proyectos de desarrollo para la región con enfoque territorial, pues sería más efectivo, digamos que se evitarían muchos inconvenientes a futuro, porque pues si a mí me hacen un llamado a la inclusión, yo participo y mis ideas se ven involucradas en estos procesos, pues obviamente yo voy a apoyar ese proceso. Pero si a mí ni siquiera me dan por información ni me entero de lo que está pasando, sino ya cuando vienen con el tema encima, pues me genera desconfianza, y más si de pronto termina afectándome o afectando a la comunidad. Eso es fundamental. Sin esa participación no va a haber transformación en las decisiones políticas ni en las decisiones públicas, porque la política se construye desde el territorio y no desde un escritorio. Muy bien, sí, exacto. Bueno, David, sabemos que las normas cambian con frecuencia y eso afecta a la gestión. ¿Cómo cree usted que la planeación puede adaptarse a esos cambios sin perder la eficiencia? Bueno, eso es primero una falla que, pues, como lo decía anteriormente, constantemente nuevos gobernantes, nuevos dirigentes modifican, digamos, las leyes a su gusto, parecer o a veces su propio interés o su pensamiento, y eso pues termina generando afectaciones, porque pues puede generar reprocesos, puede generar en el entorno que se cierren o se desvinculen cosas que quizás venían funcionando, y podemos ver muchos ejemplos, digamos, a nivel nacional, a nivel territorial. Dentro de ese sistema debería haber un marco, más que jurídico, digamos, es un tema de acoplamiento desde el funcionario. Creo que a veces hay mucha falla en el mismo funcionario público, que no está actualizado, no está enterado, o le llega tardía la información, y eso termina generando que por ejemplo se avancen cosas que no se tenían que avanzar, o procesos que no se podrían realizar porque la normatividad ha cambiado. Si bien hay, pues yo no soy abogado, pero sé que hay una jurisprudencia que brinda ciertas garantías cuando esto pasa. La ideal es que no pase, es evitarlo. ¿Y cómo se evita? Pues de una buena formación del funcionario público y una actualización constante, nuevamente con una buena utilización de las herramientas digitales, donde por ejemplo si yo estoy en la función pública, pues que a mí me notifiquen qué norma cambia en el momento que empiece a funcionar, que a mí me notifiquen en qué momento se está viviendo en un proceso, si algo lo hizo cambiar, si ahí hubo alguna falla o alguna oportunidad diferente. O sea, ahí vuelvo y lo digo, nosotros estamos en una zona de confort, pero si se necesita innovación, y esa innovación viene desde la creación, y esa creación, pues si el funcionario no está presto o comprometido con esa innovación, nunca va a suceder, simplemente va a esperar a lo que el agua lleve o el viento traiga. Pero más allá de eso, lo que se necesita realmente es la articulación desde las diferentes entidades, desde los mismos funcionarios, y una posición más proactiva, no tan, a veces que no es tan proactiva en la función pública, y empatía, porque es que esas decisiones son las que terminan impactando los territorios. Bueno, ahora me interesa preguntarle un poco sobre el futuro.
Entonces, ¿qué papel considera que juega la prospectiva estratégica para anticipar tendencias sociales, económicas o tecnológicas que puedan impactar las políticas públicas? Eso es lo más fundamental, creo yo, dentro de la función pública, porque uno tiene que prever los futuros problemas, aristas, proyecciones, etc., de lo que se viene. Hace 30 años nadie esperaba las redes sociales, hoy cuánta gente no vive de ello. Hace 20 años no existían las políticas públicas que quizás hoy existen. Hay unas que se deben realizar, por ejemplo, la regulación del manejo de los datos en las redes sociales, que eso hace 20 años no se veía. Si uno no proyecta desde lo público y ve a futuro de lo que puede venir a pasar en las probabilidades, pues cuando llega el momento lo van a coger a uno desestabilizado, desenfocado, y literalmente le van a dar 3 vueltas. Entonces eso que va a generar, pues errores, fallas en la función pública que al final, vuelvo y lo repito, termina impactando siempre a la comunidad de una u otra manera. La comunidad no entiende, pero lo público toca en todo, toca desde el precio de un huevo, toca desde el precio de una leche, hasta el valor de un cambio en la gasolina o una propiedad. Todos son decisiones que la administración pública tiene que manejar y ejecutar y velar para que funcionen de la mejor manera posible para el impacto. Entonces, si yo no preveo lo que va a pasar con el tema del medio ambiente, si yo no preveo con la economía que va a haber una crisis o no va a haber una crisis, un déficit fiscal, pues difícilmente voy a entender cuando me llegue el problema cómo solucionarlo. Pero si yo desde ya estoy viendo la oportunidad, pero también el problema, pues voy a estar preparado con soluciones para afrontarlas. Muchas gracias, David. Ahora sabemos que uno de los retos más grandes es medir resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué indicadores o herramientas cree usted que son más útiles para evaluar si la planeación realmente mejora la calidad de vida de los ciudadanos? Hay varios sistemas, hay unos que se pueden utilizar, pues normalmente utilizan son las estadísticas, las famosas encuestas de percepción o de impacto, pero a veces estas quedan cortas. Digamos, muchas de las estrategias que se hacen en la función pública no son medibles o cuantificables. Una política pública para el impacto social, cuando usted pues le da, digamos, por medio de desarrollo social, alimentación al adulto mayor, pues sí hay unas métricas de cuántos adultos se están alimentando, pero pues realmente sí le está funcionando la alimentación, es la tasa necesaria o de pronto se necesitan otras proteínas. Digamos que hay varias variantes, valga la redundancia, que tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de uno generar un diagnóstico. Muy pocas veces se realizan diagnósticos después, a priori se hacen, pero después no se realizan. Y esa es la falla, uno siempre tiene que tener unas medidas cuantificables y constantes, no cada 10 años, cada 5 años, porque si usted realmente quiere saber si está impactando o no está impactando, pues tiene que estar constantemente en la aplicación de su estrategia. Más allá de eso, también hay unos temas cualitativos que tienen que ser tenidos en cuenta, como el estado de calidad de vida de las personas. ¿Cómo usted mide la salud mental? Por índice de personas que se están intentando suicidar, sí, pero ¿sabemos realmente cuántas personas están sufriendo de temas de salud mental? No lo podemos saber, porque culturalmente no sabemos si la persona lo habla o no lo habla. Entonces ahí buscar estrategias para poder llegar a esas cosas, digamos, si bien no las podemos medir, sí tenerlas en el mapa y poder actuar sobre esas cosas, que esas acciones que yo desarrolle, pues al final me van a tener dando un resultado. Si tenemos problemas de salud mental y empiezo a tratar y por lo menos ya tengo un diagnóstico de cuántas personas se asisten o no asisten, lo puedo hacer mediante una encuesta, pero una encuesta real y seria. Muchas veces son encuestas infladas o encuestas, digamos, acomodadas a la necesidad o al gobernante de turno. Entonces, ¿cuál es la calidad de imagen del gobernante de turno? No, la mejor. Pues ¿a quién entrevistaron? Los funcionarios de la alcaldía. No creo que sean las personas idóneas, porque pues es su jefe, es el que les gira, ¿cierto? Pero ¿cuántos territorios se visitaron? ¿Cuántas comunidades se entrevistaron? ¿Cuántas personas estuvieron integradas en la planificación de esas estrategias para impactarlos? Eso es lo que realmente va a dar resultados. Falta mucho, algunos los hacen, la mayoría no lo hacen, y creo que si uno no tiene el resultado y las métricas reales de lo que sus acciones están conllevando, difícilmente uno puede generar una transformación o un cambio desde lo público. Bueno, ahora la planeación pública muchas veces requiere de trabajar con otras entidades, ¿sí? ¿Cómo se asegura que la planeación esté bien articulada entre diferentes instituciones y actores? Lo primero, falta, creo que la existencia de una herramienta donde la voluntad del dirigente no sea la que afecte a la comunidad.
En ese sentido hay varias cosas. Por ejemplo, tenemos el vivo ejemplo cuando la presidencia no está de acuerdo con una alcaldía de ciudad principal, pues empiezan a generar conflictos o diferencias y los recursos son retardados, no llegan, son demorados y eso genera reprocesos, actualizaciones de documentos. Digamos que esa es una de las grandes falencias que hay en lo público, que muchas veces pasan por Secretaría de Planeación, pero tienen que esperar a que Secretaría Jurídica verifique, entonces los tiempos no se consumen a veces en tramitologías que al final terminan generando retrasos y demoras y cosas en ejecución que al final no deberían suceder. Eso yo lo parto en dos temas: voluntades. Muchas veces una calle no se, una vía no se arregla que porque le toca al territorio, al pueblo vecino o al municipio vecino y no es mi capacidad, y el otro responde lo mismo. En vez de articularse y tratar de sacar la vía adelante, pues obviamente en sus limitantes económicas buscan es como zafársela, y yo creería que ahí es donde debe haber una gran, primero, sentido de pertenencia por la función en lo que está. Un dirigente es dirigente para todos, no solo para un grupo o para sus propios amigos. Y más allá de eso, tienen que también entrar las entidades, digamos las CIAs, a de verdad presionar para que las cosas funcionen, porque muchas veces pues esa inoperancia de las CIAs es la que termina el gobernante de turno haciendo lo que quiere y generándose una desarticulación total con cualquier entidad, digamos, de ámbito nacional, departamental o municipal. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora David, finalmente basándonos en su experiencia, ¿cuál considera que es el mayor reto al aplicar los ciclos de planeación, desde la formulación hasta la evaluación? ¿Y qué estrategias recomendaría para superarlo? El primero y el más importante, creo yo, es la persona que está al frente. Muchas veces las personas que están en cargos públicos o en espacios de función pública no son las personas idóneas, sino son el amigo del político, el recomendado del amigo, y no están preparadas técnicamente para estar en ese cargo o en esa función. Vemos abogados manejando el sistema de salud. No es que esté mal, no digo eso, pero pues sería más idóneo tener una persona que supiera del sector salud, que entendiera cómo funciona el sector salud, a una persona que su idoneidad son las leyes. Entonces, ese es el primer error y la primera falla que hay en la función pública. No hay personas con capacidad o idoneidad para afrontar estos desafíos y esos retos. Ya llegan esas personas y pues obviamente por su desconocimiento no planifican y no proyectan a corto, mediano y largo plazo. Digamos que todo es inmediatez. Inmediatez es la necesidad del momento. Si necesitamos, no sé, agua en tal lugar, entonces venga, miremos por qué tanqueta mandamos, pero nadie planifica que va a haber una temporada de sequía, nadie se toma el trabajo de decir, bueno, si aquí nosotros hemos sufrido constantemente sobre una escasez de agua, pues ¿cuál es la solución? Estar preparados, llevar acueducto, ¿sí me entienden? O sea, ese primera de no tener perspectiva hacia las necesidades es el primer error. El segundo error, pues claramente es la tramitología, que parece incoherente, pero usted para poder manejar un proceso interadministrativo dura 8, 15 días, un mes, 3 meses, 6 meses, y eso es una inoperancia que realmente está matando la función pública, o por lo menos los procesos, pues porque usted puede tener la necesidad ahora, pero en 6 meses quizás ya no. Y esos tiempos son los que uno tenía que transformar en la función pública. Esa es otra falla. Más allá de eso, yo creo que lo que falta, nuevamente lo repito, son personas idóneas. Segundo, estrategias claras y puntuales, con medidas puntuales para poder avanzar en esos espacios. Si no, va a seguir presentándose la falla en estos procesos administrativos. Bueno, David, con esto finalizamos la entrevista y queremos agradecerle por su experiencia y por compartir su tiempo con nosotros. Este aprendizaje será de gran ayuda para nosotros como estudiantes. Hasta luego, muchas gracias. Un gusto y un placer.